estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Kicillof, ¿cómo le va? Buenas noches. Vamos a ver si nos escucha. Bien, ¿cómo andan? Escucho medio cortadito, pero bien, me parece. Bueno, voy a intentar ser breve entonces, al menos en la primera pregunta. ¿Cómo es lo que se viene teniendo en cuenta, bueno, el cierre de campaña, domingo de elecciones? ¿Se mira más al domingo o se mira más al lunes? No, claramente me parece que fue una campaña muy atípica, muy atípica, porque comenzamos en medio de la pandemia y recién este último tiempo fueron aflojando las condiciones sanitarias gracias al avance de la vacunación como para poder llevar adelante actividades más usuales de campaña, como el acto de hoy, un acto, un montón de gente realmente, un acto de esos que dan energía. Y obviamente lo que estamos buscando, yo lo decía hoy, está en juego por un lado el resultado electoral obviamente, por otro lado una etapa nueva, que es la etapa de la pospandemia, la reactivación, la recuperación, qué reactivación, qué magnitud vamos a tener y también cómo reactivamos y a quiénes llega. Entonces yo creo que hay... el primero tiene que ver más con la elección, el otro con las medidas que siguen y las acciones de gobierno que siguen para afianzar el crecimiento, para hacerlo sostenido y sobre todo para hacerlo más equitativo, más justo. Gobernador, antes de pasar a esa etapa, lo que viene después de las elecciones y los 2 años de mandato del presidente y por supuesto de su gobernación, ¿por qué alguien que en las PASO decidió castigar al gobierno o no yendo a votar o votando otra cosa, este domingo podría cambiar esa decisión o debería cambiar esa decisión a criterio de la evaluación política que pueda hacer el oficialismo? Yo te repito, creo que fue una elección muy rara, a punto tal, la de las PASO, a punto tal que no se llegó a captar con las encuestas cuál iba a ser el resultado. Esto no es la primera vez que pasa, pero sí en esta magnitud es bastante novedoso. Lo digo más fácilmente. Le pifiaron todas las encuestas prácticamente, incluso los boca de urna el día de la elección, que esto ya es más raro porque suelen ser bastante precisos. Como resultado de esto, lo que te puedo decir es que qué va a pasar a nivel electoral, hoy todavía no lo sabemos. Sí creo yo que hubo gente que votó en plena pandemia, incluso en la interna de Cambiemos, porque pensaba que Manes podía representar algo distinto si ganaba a Santilli, y también tal vez para diferenciar el ala dura y del PRO del ala radical. Y bueno, Manes perdió y lo que demostró Manes es que está alineado perfectamente con Santilli, que a su vez está alineado perfectamente con Macri. Entonces me parece que esto, no sé si eso se puede convertir en voto al frente de todos. Lo que sí digo es que habrá que ver cómo se comporta, siempre hipotéticamente. Después hubo mucha gente que no fue a votar. Y esto tampoco es concluyente, si hubo estudios y además uno camina mucho y conoce también casos distintos, y lo que te diría es hay gente que no fue a votar porque estaba desmotivada, otra que no fue a votar porque tenía miedo de salir de la casa, otra porque hubo largas colas, otra porque pensaba que en unas PASO igual no son definitorias, otra porque de alguna manera quería darle un llamado de atención al gobierno porque quería, supongo, reactivación más rápida, resultados más rápidos, pero se encontró con que esta elección terminó en que ganó Cambiemos, y aunque sea en la provincia por 4 puntos de diferencia, esa diferencia la tomó Cambiemos como una especie de línea de largada o bandera de largada para empezar a plantear que bueno, que si perdía el gobierno se tenía que ir o que iban a entorpecer en las cámaras. O sea que yo no sé si el que votó quería esto. Pablo. Sí, gobernador, ¿cómo le va? Se ha hablado mucho en la previa, recién hacíamos un repaso de cómo puede quedar el Congreso Nacional. ¿Qué importancia le da a la posibilidad de que haya efectivamente
para gobernar, digo, porque también el gobierno tiene que hacerse cargo en todo cosa de administrar el Estado, en todos los planos, nacional, provincial en su caso, ¿qué importancia le da la necesidad de un acuerdo? Digamos, la posibilidad de un acuerdo con sectores de la producción o con sectores del sindicalismo, y si ahí tiene que estar o no el componente político de la oposición. ¿Qué valor, cuán importante es eso para encarar la segunda parte del mandato? Mira, yo creo que hay ciertos temas que son de vital importancia, donde no solo se necesita generar las mayorías dentro de las cámaras, porque son temas legislativos, sino que además a nivel de la sociedad en su conjunto y a nivel de la continuidad de las políticas, son grandes disyuntivas que deberían contar con un apoyo, por lo menos con un debate profundo y serio entre las diferentes fuerzas políticas. Te doy un ejemplo, el tema del acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI al que se llegue tiene que ver con una situación muy compleja que sintéticamente es que la deuda que tomó Macri y ahora nos dijo que se fugó o que la ofrendó a los bancos para la fuga, esa deuda que tomó Macri es impagable. Entonces yo creo que es el tipo de cosas que si la oposición no colabora tanto a la solución como a la comprensión del asunto, y bueno, parecería que es un tema del oficialismo. Fíjate que vivos, que simpáticos, toman un montón de deuda, es impagable, y ahora se sientan a ver cómo el gobierno siguiente trata de solucionar un problema casi irresoluble. Entonces, Gobernador, yo ¿no creo que lo coincide que hay que entonces? hacer es discutirlo francamente. ¿No coincide y entonces se en que en involucren. 5 minutos iba a haber un nuevo acuerdo y se iba a patear la deuda por 10 años, como dijo el expresidente? Yo lo he visto a Macri tomar deuda en 5 minutos, lo he visto a Macri fugar deuda en 5 minutos, lo he visto a Macri acordar con los buitres en 5 minutos. Lo que pasa es que eso no es una solución. Ninguno de los 3 puntos que hace en 5 minutos se podrían caracterizar como solucionar nada. De hecho, es causar más problemas. En el caso de los buitres, vos me traes un papel hoy que dice lo que le conviene al acreedor, incluso en el caso de los buitres, pagarle más de lo que nos reclamaban. Y sí, en 5 minutos lo puedes firmar, no solucionaste nada. De hecho, con los fondos buitres lo que habían dicho es que iba a haber una baja del riesgo país, financiamiento para 2000 años, crecimiento sostenido, y no pasó nada de eso. Así que no solo le pagamos de más y al contado, sino que además nos endeudamos muchísimo y no se soluciona nada. Entonces me parece que hay cierto público o cierto grado de la discusión donde es un poco llamativo que se pueda decir con tanta liviandad cosas tan ridículas. Ahora, si gobernador, un acuerdo con el FMI se resolviera en 5 minutos... Perdón, hay un poco de delay. Sobre esto que está diciendo, Sí. da la sensación, Estefanía Pozo de este lado, da la sensación de que se pagan todos los costos políticos en una negociación que, según el oficialismo, interpreta los intereses nacionales, y por el otro lado, la oposición toma decisiones bastante más livianas y no tiene que enfrentar la situación o por lo menos cuando tiene que enfrentar una situación de cómo se repaga lo que toma, va al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con ese contraste y con esos costos políticos? No, creo que es de una irresponsabilidad inmensa siquiera eludir el debate o no darlo frontalmente. Yo la escuchaba a Vidal hoy decir que Macri se endeudó menos que el gobierno anterior, cosas que no tienen pero ni pie ni cabeza. Entonces yo digo, creo que hay que buscar ese grado de seriedad. Obviamente una oposición salvaje que solo se opone o que todo el tiempo está con agresividad, con violencia, y bueno, dificulta. Pero si tengo que contestar la pregunta, es imperioso y es necesario que estas cuestiones se puedan discutir entre todos los sectores políticos de cara a la sociedad, porque si no, lo meten en la grieta y es como que así
evaden todas las responsabilidades, así que Le hago una pregunta es muy más difícil. por el lado económico. El número de inflación de Luli, hoy... perdón, estoy escuchando Es Estefi, atrás sí. al control o no sé, a alguien y además mucho ruido. Hoy estamos con unos y temitas me con el cuesta audio. comprender lo No que- se lo que me preocupe porque yo preguntan. tengo una fritura acá en el oído, así que hoy estamos todos raros con el Yo tema tengo un partido de fútbol acá, auditivo. 0-0 va No por sé las qué dudas. está pasando. Sí, retomo. Gobernador acá, Estefanía. Bueno, con la fritura, la verdad que esta hora, después de todo este día, me da una gana de comer milanesa o algo. Estaría Guarda bien. con Ya el gelón. llega, ya llega. El dato de inflación de hoy, que especialmente tuvo un impacto fuerte en el conurbano, 3,8%, ¿impacta en las elecciones? Mirá, la verdad que de nuevo otro tema que hay que discutir con profundidad y creo que se le da un tratamiento liviano y como vos decís, tratando de atribuir costos políticos de una manera que uno pensaría inverosímil, pero termina siendo real. Punto 1. En el año 2015, con todas las políticas que según el macrismo son inflacionarias, como subir los salarios, mejorar ingresos, sostener la salud, la educación a nivel de gasto público, tener una política de crédito que ellos llaman emisión, bueno, con todo ese paquete medido por el gobierno entonces de Macri, que era el INDEC de la ciudad, estaba en 25%. Después llega Macri, aplica todas las políticas de ajuste, todas las políticas de restricción, y como resultado de eso, el último año tiene la inflación más alta desde las hiper de los 90. Entonces, yo creo que de ahí al año siguiente, 2020, se observa una reducción del movimiento de los precios a 37%, si no me equivoco, en 2020, y luego está pasando lo que yo oía, me pareció oír que vos comentabas cuando nos conectamos, que hoy estamos en un ciclo de la pospandemia, donde las medidas, no las medidas, sino las condiciones económicas están muy afectadas por la pandemia. Como resultado de eso tenemos un aumento muy grande de los precios de determinados productos internacionales y tenemos que países usualmente de inflación muy baja, como Estados Unidos, Brasil, varios países europeos, la misma China, están mostrando niveles de inflación que a veces duplican o llegan a récords que no se veían también desde la década del 90. Conclusión, hay un ciclo mundial inflacionario que obviamente afecta a la Argentina en la pospandemia. Yo creo que ahí hay una batería de medidas para tomar, pero también habría que discutirlas, porque con una oposición que hizo determinadas cosas para bajar la inflación y terminó subiéndola, pero ahora dice que hay que hacer esas mismas cosas, y bueno, parece un debate bastante necio. Bueno, gobernador, algo de eso, y hablando de discutir en profundidad, queríamos compartir con usted, dijo el candidato de Juntos, Diego Santilli, en el acto de cierre para estas elecciones en La Plata. Lo compartimos brevemente. No paran de lastimarnos, paren de lastimarnos. Lastimaron a los chicos cuando destruyeron la educación. Lastimaron a nuestros adultos mayores cuando destruyeron su jubilación. Lastimaron a los trabajadores cuando destruyeron su salario. Vamos a ir al Congreso a discutir los temas que a vos te importan, no lo que le importan a los políticos. Vamos a ir a discutir las jubilaciones de nuestros jubilados, no las de las jubilaciones de privilegio de los políticos. Este domingo, si nos das tu voto, vamos a ir a discutir al Congreso cómo hacemos para que nuestros chicos crezcan, se eduquen, tengan igualdad de condiciones, tengan equipamiento, infraestructura, conectividad adecuada para poder estudiar y crecer en todas las escuelas de nuestro país. Vamos a ir a defender que no te aumenten un solo impuesto más y que no inventen ningún otro impuesto para que la pyme, los comerciantes, los productores, el campo puedan crecer, puedan desarrollar, puedan salir adelante.
Una cosa que me llama mucho la atención es lo que te importa a vos y no lo que le importa a los políticos, haciendo un desfasaje entre la ciudadanía y la política. Pero más allá de eso, lastimar en educación, lastimar en empleo, en inflación y en jubilación. Gobernador, ¿qué responde a este cierre de campaña de Juntos? No, llamativo, si no fuera que es tan reñido con la realidad. A ver, macrismo, en 3 palabras: bajar los salarios, subir las tasas de interés, abrir las importaciones, destruir puestos de trabajo, ajustar la educación, ajustar la salud. Hace menos de 2 años terminan en los gobiernos de Vidal y Macri por justamente eso. Y no lo digo yo, en el Parlamento, acá en la legislatura de la provincia, se votó una serie de emergencias, que era la emergencia en materia productiva, en materia de seguridad, en materia... 10 emergencias, porque quedó tierra arrasada después de las políticas de ellos. Pero en particular hay que tener bastante capacidad de mentir para decir que van a subir las jubilaciones. A ver, se presentaron elecciones diciendo que venían por el 82% móvil. Nunca hicieron eso y después de ganar las elecciones en el 17, fueron con un plan de ajuste jubilatorio que, bueno, nos opusimos, fueron todos los hechos del Congreso de la Nación. Por eso la verdad que yo no había podido escuchar porque estuve en muchísima actividad. Pero sorprendente, permíteme, caradura, total. ¿Cómo con el macrismo te van a subir las jubilaciones? Falta que diga, y no vamos a cobrarle a ningún trabajador el impuesto a las ganancias, podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, vamos a construir 3.000 jardines de infantes. Esto ya lo vivimos, es un déjà vu, ¿no? Es vivir de nuevo lo que ya vivimos, que vienen a prometer todo lo que cuando fueron 4 años gobierno, con el gobierno nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de los grandes medios de comunicación porteños, con el apoyo extranjero que recibió Macri claramente. Con todo eso hicieron lo contrario de lo que acaba de decir Santilli. En seguridad, la gobernadora Vidal le bajó 25% los sueldos a los policías. Entonces, bueno, dijo voy a invertir en seguridad, no compraba patrulleros, no capacitaba, terminó con menos policías que los que empezó. Ayer lo escuchaba decir, bueno, están muchos en la comisaría. Y bueno, cuando fueron gobierno, ¿qué hicieron? Gobernador. Así que bueno, es una situación bastante enigmática. Yo creo que hay mucha impunidad también, mucha impunidad mediática. Gobernador, tocó recién el tema de la seguridad. Va a ser un tema definitorio en las elecciones del domingo y ahí aparece en todos los focus group, en todas las encuestas, esta sensación incitada de alguna manera por algunos dirigentes de la oposición, concretamente Diego Grave, el secretario de Seguridad de Lanús, el propio Santilli, que lo responsabilizan a usted de haber dado un guiño para que un fallo de la Cámara de Casación de la provincia abriera las puertas y liberara a los presos. Y que eso es lo que ha generado, por ejemplo, la situación en Ramos Mejía de hace algunos días, la tragedia del asesinato de un kiosquero. Mira, varios puntos por la sarta de mentiras que dicen. Primer punto, fácil de ver, es que quien libera o no libera es la justicia. Claro, pero lo que dicen desde lo que dicen... Yo creo que evidentemente discúlpeme, hay un delay, nos dificulta esto. Lo que dice, por ejemplo, Kravets, es que usted hizo un guiño para que los jueces, bajó un mensaje político para que los jueces tomaran esa decisión, que sí está claro, liberan los jueces, pero con un guiño de la política que le atribuyen directamente a usted. Ya estamos a un nivel, no sé, yo lo que te digo concretamente es que cuando uno mira la cantidad de presos, para decirlo así, liberados en los 2 últimos años de Vidal y compara con las estadísticas que hay del 20 y del 21, son menores, del 20 también. Entonces, eso de un lado. Del otro lado, lo que a mí me parece es que esta discusión se puede tener livianamente, pero también hay que hablar con la verdad. Lo que pasó en Ramos Mejía
es una persona que cumplió la condena, no que fue liberada por pandemia, fue liberada por la justicia, obviamente porque le dio una condena, la cumplió y quedó en libertad y reincidió. Eso nos lleva a discutir si el sistema carcelario cumple o no cumple con el objetivo que tiene de reinsertar en la sociedad a aquel que cumple una condena para que luego, en lugar de cometer un delito, no lo haga. Y bueno, evidentemente es otra cuestión esa y tiene que ver también con el estado de las cárceles y con cómo funciona el sistema penitenciario. Yo te digo, todas estas cuestiones son estructurales. Yo creo que reducirlo a una cuestión de un guiño, cuando además las estadísticas les dan mal, es muy raro. Sí te diría que Vidal lo que hizo claramente es no construir más plazas penitenciarias, con lo cual las cárceles también se empiezan a llenar. En el caso nuestro estamos ya tenemos 2.000 nuevas plazas penitenciarias, 600 ahora a fin de noviembre más, y 10.000 que ya están en proceso licitatorio. Si vos querés que el sistema de cárceles termine generando una reinserción, y bueno, hay que replantearlo, pero no con parche sobre parche. Hay que ir a una transformación estructural. Pero en eso nosotros tenemos un plan integral de seguridad, un plan penitenciario. Reducirlo a estas pavadas es realmente muy decepcionante también. Convencerán a alguien, pero no tienen ningún elemento. Su ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo en los últimos días en una entrevista con Romina Mangel que él discutiría la pena de muerte. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, es un tema del Congreso Nacional. Me parece que las leyes penales en la Argentina ¿está de acuerdo con que el Congreso debata han sido varias eso? veces discutidas, se han elevado las penas, pero yo... Mira, no lo veo discutiendo eso. Creo que tenemos varios temas urgentes, pero bueno, cada dirigente puede tener su posición. En este momento, desde la posición en donde estoy yo, no influiría en ese debate. Así que sigo escuchando muy mal. Te pido disculpas, además me interrumpe. Pero la verdad que lo que yo sí creo es que hemos hecho una inversión histórica en seguridad. Los resultados no se van a ver en poquito tiempo, porque no pasa de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente. Ahora, las estadísticas que no contentan ni solucionan nada, muestran un descenso de los delitos prevenibles. Así como durante Vidal aumentaron un montón. Pero claro, venimos de un techo muy alto, con lo cual, como uno lamenta cada uno de estos acontecimientos y son tremendos, entonces, aunque lo bajemos 20%, falta bajar el 80% y venimos de un techo muy alto. Nuestra meta es seguir mejorando las estadísticas y básicamente evitar lo más posible que estas cosas sucedan. Ese es el objetivo. Yo no veo ahí, más que el uso político, el lucrar con el dolor, veía a dirigentes abrazados con víctimas a día de las elecciones. Eso me parece que tampoco la sociedad lo va a evaluar como muy positivo, porque me parece que el oportunismo, el electoralismo, todas esas cosas son más bien repugnantes, ¿no? Gobernador, muchísimas gracias por su tiempo. Y lo esperamos aquí en Piso, Desiguales de la Televisión Pública, si evitamos los inconvenientes técnicos o esta disfuncionalidad. Sí, muchas gracias. No, pero se pudo hacer perfecto la nota. Muchas gracias. Ahora estuvo bárbaro. Sí, ahora estuvo genial. Ahora estuvo Cuando genial invitamos todo. a Piso estuvo genial. Gracias, gobernador. Que le vaya bien.